Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión los invito a ver cómo hacer un dragster de una manera muy fácil. Espero les guste. De este carrito solamente vamos a utilizar el motor y la parte frontal. Y como aquí en Mecanicustom nos gusta ponerles motor, vamos a utilizar este motor SG90. Vamos a requerir también una batería de dron de 3.7 volts. Dos engranes, un engrane corona y un engrane recto. Y el ya clásico en el canal, un switch magnético. Y una varilla larga de alambre para hacer el chasis. Lo primero que vamos a hacer amigos es modificar el motor. Hay que desarmarlo. En este caso solo vamos a utilizar el primer engrane y el engrane del motor. Estos materiales los pueden encontrar en las tiendas de electrónica o pedirlos por Mercado Libre. El motor hay que desarmarlo totalmente. Recuerden amigos que todo esto hay que hacerlo con calma, hay que disfrutarlo. Y hay que desarmarlo totalmente para quitar este componente. Trae una especie de resistencia. Solamente hay que quitar estos seguros. Y posteriormente hay que desoldarlo de esta parte para que el motor quede libre. Ahora, al primer engrane del motor hay que pegarle el engrane recto, así como se muestra. Y el engrane corona hay que montarlo sobre un eje. En este caso yo utilicé una aguja de coser. Vamos a fabricar dos piezas con esta forma. Yo estoy utilizando placa fenólica, pero se puede utilizar cualquier plástico duro. Solamente que deben de quedar las dos piezas iguales. Cuando las perforen, deben de perforarlas juntas para que los orificios coincidan perfectamente. Estas piezas van a ser para colocar el eje trasero, donde va a ir la tracción. Por eso, sí es muy importante que sean resistentes. Les recuerdo que deben de ser dos piezas iguales, izquierda y derecha. Y este sería el resultado. Hay que limarlas juntas. Esta sería la forma final de las piezas. Yo las estoy soldando en el alambre, pero si las ponen de plástico, solamente hay que pegarlas con pegamento de contacto y un poco de carbonato. Y para no hacer el video tan largo, esta sería la forma final del chasis. En esta posición va el eje. Esta plaquita solamente es para dar medida, después la vamos a quitar. Y vamos a cortar del Hot Wheel solamente esta parte. Y esta parte la vamos a pegar con cola loca y un poco de carbonato en la parte frontal, así como se muestra. Entre mejor alineado quede, mejor va a correr el carrito. Recuerden amigos que debe de rodar. Y vamos a hacer con estireno el piso del chasis y una caja para la batería. Este sería el resultado final. La batería no debe de quedar apretada. Este tipo de baterías son muy delicadas. Presten atención en eso. Y como pueden observar, estamos utilizando unas super llantas de Samet Wheels. Estas son llantas off-road. No tenía unas más grandes. Y hay que hacerle la carrocería. Y para que esté completo el dragster, vamos a hacerle un alerón. También lo hice de placa fenólica. Y este sería el resultado. Si observan esas perforaciones, esas nos van a servir como guías. El motor y el alerón deben de quedar en esta posición. Y ahí le vamos a poner las guías. Y así vamos a conectar el circuito. El switch magnético solamente interrumpe un cable. Es muy sencillo. Ya se puede probar nuestro sistema de tracción. Lo pinté estilo apocalíptico. ¿Qué les parece amigos? Recuerden dejarme sus comentarios, porque sus comentarios son muy importantes para mí. Cuando coloquen la batería, tengan precaución con los cables. Deben de quedar en esta posición y la batería no debe de quedar apretada. Eso les recomiendo mucho. Es necesario soldar las cables de la batería. Solamente cerciórense que gire al lado correcto. Si no, solamente hay que voltear los cables. Y antes de avanzar, hay que probar.
Se requiere separar un poco las llantas del chasis y para eso vamos a utilizar estos pequeños bujes. Se pueden hacer con cualquier tubito y los rines deben entrar a presión. Recuerden amigos, esto hay que hacerlo con calma. Ya una vez que colocamos los rines hay que probar para ver que funcione correctamente. Les recomiendo que dejen muy poco juego axial. El juego axial hace referencia al movimiento lateral en el eje. Y le vamos a colocar ya sus excelentes llantas de Samet Wheels. Ya es momento de ponerle su carrocería. Esta solamente la vamos a sujetar con un tornillo. No es necesario más. ¿Qué tal les está pareciendo amigos? Y recuerden amigos que si tienen alguna idea o sugerencia siempre son bienvenidas. Porque este canal lo hacemos todos. Ya el alerón solamente se pone a presión. Para eso nos van a servir las guías que hicimos. Sí es muy importante que el alerón sea quita y pon para poder tener acceso al motor y poder armar libremente el carrito. Ahora ya podemos poner al piloto y a mí se me ocurrió hacerle esto. ¿Qué opinan amigos? Lo monté sobre un resorte para que tenga este movimiento. Vamos a ver qué tal efecto hace. Y por último amigos, hay que colocarle el motor en este espacio que nos quedó disponible. Y este sería el resultado final. Me quedó un poco más grande que un Hot Wheels, pero creo que se ve bien. ¿Qué opinan amigos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le quitamos? ¿Qué le podríamos mejorar? Recuerden dejarme sus comentarios. Y ahora sí amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. No olviden suscribirse amigos. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.